Cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta aula abierta de Asturias. Mi nombre, Sujei Rojas Moreno, administradora de empresas, magíster en tecnología educativa y capacitación corporativa del Instituto Tecnológico de Monterrey de México, con más de 14 años de experiencia en la docencia universitaria, tutora de diplomados para la formación en talento humano, alta dirección y liderazgo estratégico y comercial, docente de programas en ciencias económicas y administrativas, presencial, virtual y a distancia. Docente de nuestra corporación Asturias. Bienvenidos todos, estudiantes, docentes, administrativos, espectadores, profesionales del gremio, ¿sí? El tema que se va a abordar hoy es fuerza de ventas, cualidades y estrategias. Muy importante. El vendedor es el arquitecto de experiencias hacia el cliente. Es verdad, ¿no? Desde cualquier rol, quiero enfatizar en algo, desde cualquier rol, en algún momento sabemos que tomamos de alguna u otra manera estas cualidades de poder vender, de poder promover algo, de poder llegar a acuerdos con nuestra contraparte, ¿sí? Sin embargo, en este caso y para este momento, abordaremos y enfatizaremos desde el rol que tiene el vendedor y cada uno de los colaboradores que pertenecen a este departamento, que se llama fuerza de ventas, que se llama departamento de ventas o según como se denomine en la empresa donde laboras, ¿sí? El vendedor es el arquitecto de experiencias hacia el cliente y por tanto debe tener unos fundamentos, unos conocimientos puntuales, específicos, productos de su interacción que genera en los diferentes entornos y todo ese cúmulo de información, por ende, los integra a tres aspectos fundamentales o se connotan en tres factores que están clasificados de esta manera, desde la ciencia, desde la técnica y desde el arte. Es así. Desde la ciencia, porque en sí se adquieren como tal unos conocimientos productos de esa interacción que cada uno de los representantes de ventas, bien sea en su rol de gerente, bien sea en su rol de vendedor, asesor ejecutivo de cuentas, gerente de ventas, gerente comercial, ejecutivo de operaciones en el departamento de ventas y todo o cada uno de los roles que toma dentro de este departamento, pues se necesita como tal de ese bagaje, ¿sí? De ese conocimiento puntual o empírico que se va adquiriendo y que se integra con fundamentos teóricos desde la ciencia. No obstante, pues esto va integrando también el uso de las diferentes técnicas que cada uno de vosotros va utilizando debido a esa interacción, debido a esa integración de recursos y elementos que coexisten, digamos que en todos esos contextos en donde se interactúa, llámese mercado físico, digital. ¿Sí? Entonces, de allí surgen como tal unos elementos, unos recursos que cada uno de nosotros en el rol de vendedor, pues apropiamos, utilizamos de muy buena manera, pero esto va consigo o unifica y es muy imperioso que tengamos claro que aun con que coexistan una serie de recursos, lo importante es tener claridad en las cualidades que nosotros como vendedores, como colaboradores de este departamento, se integra o integramos en la estrategia. Es decir, que es de suma importancia el arte que nos trae consigo una serie de cualidades que cada persona tiene, ¿sí? Para participar, para interactuar de cara al cliente, para en realidad tener como tal la manera, la experticia, el bagaje, la facilidad, la sencillez para ser ese arquitecto de poder construir esa experiencia para el cliente. Entonces, de allí surge una primera cualidad, escuchar, ¿sí? El escuchar nos lleva a entender y a comprender todo ese mercado en donde estamos interactuando, llámese físico, digital, ¿sí? Virtual, llámese cualquier contexto en donde nos encontremos, en donde podemos establecer un acuerdo, ¿sí? Y ese acuerdo nos va a llevar
a entablar como tal una relación, y una relación en este caso es poder lograr una venta, y más que una venta en sí mismo, pues lograr la fidelización del cliente, que es lo que se desea, ¿no? Para lograr alcanzar esos retornos de inversión, esos retorno o conversión, ¿sí? Todo ese empalme de rentabilidad y productividad que se espera desde esta área. Entonces, la mayoría de las personas piensan que vender es lo mismo que hablar, pero los vendedores más efectivos saben que escuchar es la parte más importante de su trabajo. Y al escuchar, entendemos que desde ese mercado vamos a encontrar una serie de variables dentro de ese mercado, una serie de recursos y elementos, y que pareciera que las oportunidades aparecen, ¿sí? Pero no es así. Las oportunidades no aparecen, sino que nosotros mismos las creamos a partir de nuestra experticia, a partir de nuestro profesionalismo y a partir de la manera en cómo nosotros tomamos esos tres factores de ciencia, técnica y arte, las apropiamos, las utilizamos para poder crear, ¿sí? Para poder crear un entorno de venta, ¿cierto? Un entorno de venta, de fidelización y de conexión con el cliente. Entonces, allí la importancia de una segunda cualidad que es la creatividad. La creatividad es de suma importancia porque desde allí, desde esos contextos, nosotros tenemos un sinnúmero de posibilidades y de hecho se nos amplía un panorama en donde podemos visionar, lógicamente, el poder construir propuestas de valor, productos y servicios que realmente estén alineados a las necesidades imperantes que tiene la sociedad, y específicamente poder crear a partir de unos productos o servicios o propuestas de valor, unas propuestas que realmente contengan unos satisfactores específicos, ¿sí? A las necesidades que presentan las personas, los consumidores en este caso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros identificamos esos satisfactores específicos que que podemos cubrir a partir de los productos o servicios que se construyen pensando, ¿cierto? En el cliente potencial o en el consumidor en este caso, pensando en ese consumidor y potencial cliente, pues casi que eso nos lleva a conectar, ¿cierto? Con las reales necesidades, emociones y preocupaciones que tiene el cliente, ¿sí? Entonces aquí quiero resaltar que no es solo entender la necesidad que tiene el cliente, sino desde esa pirámide de Abraham Maslow, que en algún momento sé que ustedes las tienen presentes, dentro de esa línea piramidal, ¿sí? Vamos teniendo claro una serie de necesidades que no solamente decir y especificar si pertenece a la línea de fisiológica, social, de autorrealización, de seguridad, sino que ver en realidad cuál es la preocupación real que tiene ese cliente para que nosotros podamos cumplir con las expectativas en el momento que construimos un producto o servicio. Cuando nosotros abordamos el marketing tradicional, que de hecho no podemos decir que ya lo hemos abandonado, porque de alguna u otra manera son nuestras bases que nos traen unos conceptos que se integran para que nosotros podamos entender que desde la mezcla promocional del marketing mix que todos conocemos, desde allí hay un elemento que se llama promoción de ventas, y es donde en sí mismo se conecta con la venta personal, y la venta personal ancla como tal la participación y utilidad que nosotros tenemos pues al participar en este proceso de venta. Entonces, casi que hay un empalme con todos estos factores que nos permiten y nos presta como tal digamos que los recursos, pero nosotros tenemos que saber crear, ¿cierto? Dentro de ese mundo de oportunidades que no aparecen, sino que nosotros realmente las empezamos a crear. ¿Para quién? Para el cliente. Entonces hay que analizar muy bien esas necesidades y alinear con esos satisfactores específicos, de modo que los clientes identifiquen y conecten con nuestra marca, conecten con un producto o servicio, y más que eso, conecten con un estado de emociones que realmente generan
el desarrollo de los productos o servicios que nosotros les vamos a entregar. He allí la importancia entonces de que cuando nosotros identificamos o creamos como tal esas oportunidades que se nos prestan para vender, para promover, para alcanzar unos márgenes que nos hayamos propuesto, unos objetivos establecidos, ¿sí? Esto nos lleva a pensar en una tercera cualidad y es la empatía, ¿sí? Para poder nosotros comprender todo ese contexto de mercado, debemos en realidad saber la talla del zapato, ¿cierto? De ese consumidor para saber calzarlo de la mejor manera, ¿sí? Y calzarlo de la mejor manera es podernos poner en la postura del cliente de qué sentiría o qué percibe o qué recibe cuando compra un producto o servicio o cuando interactúa con nuestra marca. Desde esa cualidad que se integra a nuestra estrategia, porque es que cada colaborador desde la fuerza de ventas construye, aun cuando hay, digamos que unas rutas, unos planes a seguir, unas metas trazadas por el gerente de ventas, ¿sí? Y que la fuerza de ventas o el ejecutivo de ventas sigue, ¿cierto? A partir de una serie de influencias y motivaciones, estímulos y todo esto, cada uno en sí tiene una estrategia que la forma desde todos esos recursos para poder empatizar, para poder entender y poder comprender en realidad la talla de cómo poder calzar ese zapato que mide ese consumidor y en este caso potencial cliente. Entonces, aquí recaemos un poco o anclamos hacia el proceso de decisión de compra para ponernos desde el rol, desde el empresario, desde el ejecutivo de ventas, desde el rol, desde esa área, ¿sí? Y lógicamente desde el rol del consumidor para entender en el primer punto aquí, ¿sí? Dictaminar e identificar cuáles son las necesidades que tiene el cliente, identificarlas, diagnosticarlas, indagar como tal el mercado, saber cómo evoluciona ese mercado, saber y entender los hábitos de consumo que se están presentando, las nuevas tendencias o las tendencias de mercado, que lógicamente está haciendo que el mercado evolucione y que nosotros desde el departamento comercial y de ventas, pues también se nos exija evolucionar en la integración de diferentes estrategias y de diferentes prácticas comerciales para poder lograr, ¿cierto?, captar como tantas necesidades que se pueden encontrar en una sociedad, nichos de mercado que en realidad no se han cubierto y que pues de repente nosotros a veces nos limitamos en analizar solamente en un entorno muy cercano y no nos tomamos la tarea de ir un poco más allá, ¿sí? Entonces necesitamos ampliar como tal esa visión, ¿sí? De participación para poder lograr un posicionamiento. Y esto nos lleva a indagar, a estudiar, a analizar, a estar escudriñando en ese mercado qué es lo que está sucediendo con ese mercado y qué es lo que está sucediendo en sí mismo con el mercado de competencia, ¿sí? Una competencia directa, una competencia indirecta y todas las variables que confluyen en ese mercado. Y de esta manera, pues el mercado sabemos que dentro de cada contexto, cada entorno, cada situación, cada núcleo familiar, de acuerdo, digamos que a todas las variables de segmentación de mercado y a la participación, digamos, de las personas y la distribución que se tiene a partir de la indagación de cómo podemos dividir ese mercado, es poder entender todo ese cúmulo de información o ese big data tan importante que se nos presta para nosotros informarnos. Entonces, ¿informarnos quién? Entonces, voy a empezar por el vendedor, ¿cierto? Entonces, informar desde el departamento comercial necesitamos estar informados, porque en esa medida se pueden empezar a construir lógicamente las propuestas de valor y que de qué manera nosotros podemos tomar o qué tipo de información podemos tomar, ¿cierto? De acuerdo a ese interrogante, para sí mismo poder
estructurar el contenido acorde a las necesidades que tiene el cliente. Entonces, el cliente espera encontrar una información importante y necesaria, ¿cierto? Para poder saber que esto le puede estar conectando con la marca y que puede ser un producto que realmente suple su necesidad, sus expectativas. Entonces, a partir de toda esa información, construimos como tal todo el empalme de las estrategias a nivel de departamento comercial y que todo esto gira en muchas perspectivas porque tenemos en cuenta todos los otros departamentos, el departamento de producción, el de investigación de mercados, el departamento de marketing, el departamento financiero, todos los departamentos de alguna u otra forma vienen a participar, ¿cierto? Para poder estructurar como tal todos estos planes de venta. Y de esta manera construir las alternativas. En esta tercera imagen, ¿cierto? Hay muchas alternativas y las alternativas están allí presentes, tanto de ese mercado competitivo, ¿cierto? Competencia directa o indirecta, pero esas alternativas están aquí presentes de parte de nosotros, producto pues del ingenio, de la creatividad, del esfuerzo que hemos hecho constante desde el departamento de ventas para construir esa propuesta, ¿sí? Entonces poder presentar y participar con nuestra alternativa dentro de ese mercado competitivo. De esta manera, lo ideal es que los consumidores, ¿cierto? O en poder enrutar, ¿cierto? Hacia un segmento, hacia un mercado en donde nos elijan, ¿sí? Entonces el bobillo nos dice, realmente todo este empalme que se hace es para que realmente elijan nuestra marca, elijan nuestro producto o servicio. No obstante, no abandonamos que el proceso de decisión de compra no termina allí, ¿sí? Sino que conecta con conceptos de control y seguimiento y el control y seguimiento conecta con conceptos o factores que están asociados a la postventa, ¿sí? Entonces allí es donde decimos no necesitamos una venta en sí misma, ¿sí? Sino necesitamos una fidelización, ¿cierto?, del cliente y la fidelización nos conecta con objetivos a largo plazo. Y por eso también conectamos mucho con saberes de la planeación estratégica, que nos ayuda a entender los factores IE y a utilizar diferentes herramientas como BCG, diferentes herramientas estratégicas que son necesarias para que nosotros podamos entender como tal todo ese entorno de mercado y específicamente al consumidor. De allí surge como tal una cuarta cualidad y es ser competitivo, ¿sí? Y el ser competitivo nos lleva a entender todos los roles que se encuentran dentro de ese departamento, el representante de ventas, ¿sí? Que es el vendedor como tal, el gerente de ventas, el ejecutivo de cuentas, el director de ventas, el gerente de desarrollo comercial, el gerente de operaciones de ventas, ¿sí? Todos en su rol o desde su rol y desde este departamento trabaja de manera sincrónica, de manera coordinada, ¿sí? El representante de ventas trabaja por promover el producto o servicio de la empresa, claro. El gerente de ventas trabaja por supervisar que realmente se esté haciendo bien la tarea, que se estén obteniendo o logrando los objetivos planteados. El ejecutivo de cuentas trabaja por mantener o revisar como tal esas cuentas presentes de los clientes que ya pertenecen a nuestra base de clientes o base de fidelización o cómo lograr una fidelización, porque el hecho de que pertenezca a nuestra base no significa de lleno que esté fidelizado, pero esto nos permite anclar estrategias y técnicas para que podamos fidelizarlo. El director de ventas que permite o que ejecuta unas actividades de supervisión a todo ese empalme, de revisar si los representantes de venta están accionando de la mejor manera, se están actualizando, digamos que todos los objetivos que se hayan planteado realmente se estén llevando a cabo, que el gerente de ventas esté trabajando pues mancomunadamente por influir en su fuerza de ventas, que el ejecutivo de cuentas esté haciendo pues una revisión, digamos que todo el empalme de esas actividades, el director se encarga de hacer
una supervisión con la finalidad de buscar también y diseñar nuevas estrategias para aumentar, lógicamente, los ingresos, ¿sí? El gerente de desarrollo comercial, por ende, busca nuevas relaciones comerciales para expandir esa cartera de clientes y el gerente de operaciones de ventas se encarga, pues, de hacer revisión de procesos operativos, administrativos y que lógicamente también están anclados con que las ventas se estén generando tal cual como pues se hayan propuesto durante una fase de planeación o de planes estructurados desde esta área. Bien, entonces tenemos el arte de vender, ¿sí? Aun cuando tenemos conocimiento, aun cuando tenemos las técnicas, lo más importante o valioso es el arte, ¿cierto? El arte de vender. Podemos tener tantos recursos, pero si no tenemos ese arte que nos aporta o nos permite identificar el ser o la manera en cómo nosotros podemos proceder cada uno, acciona de diferente manera, aun cuando tenga estas cualidades. Cada uno tiene en su esencia su forma de generar una práctica comercial, la manera de persuadir, la manera de empatizar, de simpatizar dentro de ese entorno, de crear esa relación. Entonces, en realidad es un arte que se adquiere o que tal vez se nace con ello, ¿sí? Pero que lo vamos perfeccionando, lo vamos mejorando dentro de esos esquemas o esas estructuras al nivel del departamento comercial y de ventas. Por tanto, desde toda la ejecución que realizan todos estos agentes o representantes del departamento, también se tienen unas funciones, ¿sí? Y son unas funciones de prospección que deben de estar no en la lucha constante, sino en una línea constante de perseverancia, de revisión, de validación, de seguimiento, de control, ¿sí? Para poder, obviamente, detectar y reconocer posibles clientes, ¿sí? Porque es una tarea constante en donde no termina aquí, ¿cierto? Con este cliente, sino que queremos más que más, ¿sí? Queremos lograr un buen posicionamiento de nuestra marca, de nuestros productos y servicios en el mercado, en un mercado competitivo. Entonces, digamos que las funciones de prospección nos ayuda siempre a estar actuando y tomando diferentes herramientas y canales para identificar esos nuevos prospectos, ¿sí? Para reconocer como tal esos posibles clientes y eso nos lleva pues a participar en eventos a través de diferentes canales, a través de la realización de capacitaciones, talleres, desde cualquier círculo relacional, que de hecho acá si nosotros decimos prospección, cualquier círculo de interacción que nosotros podamos llegar a tener, incluso si nosotros lo hablamos desde la venta personal que se deriva de la promoción de ventas, del marketing mix, desde allí está un factor que dice eh, relaciones públicas, ¿sí? Relaciones. Entonces, el relacionarnos todo el tiempo, no solamente hoy por hoy a través de una plataforma, sino físicamente, porque de alguna otra manera la venta o la participación que nosotros hacemos, pues está a través de nuestras cualidades. Aun cuando utilicemos herramientas digitales y todo esto, nosotros perdón, trabajamos para que para poder parametrizar, digamos que todos estos procesos y para poder detectar como tal, en este caso, esos clientes posibles y poder establecer un contacto a través de correo, a través de las diferentes herramientas que se nos está presentando con todo ese marketing digital e incluso con la compra programática. Los objetivos y las estrategias, ¿sí? Entonces se necesita que sí haya una definición de metas, hayan unas rutas de participación para los colaboradores de la fuerza de ventas y que esto los lleve a ser a todos desde su rol a ser competitivos en sus tareas, eh, a, a que se permita a partir de esos objetivos y esas estrategias que se van integrando a que se permita que no solamente es
es la postura del vendedor contribuyendo a la empresa para la productividad, sino que para que se entienda también que hay unos objetivos individuales que cada uno de los colaboradores o representantes de este departamento pues trae consigo y que los quiere cumplir, crecer, ser promovido, tener reconocimiento, ¿sí? Y entonces de allí funge como tal, lógicamente, unos planes de capacitación, unos beneficios mismos que cada uno de vosotros habrán recibido. Gestión de relaciones con los clientes, lo cual conlleva o conecta a este concepto de la postventa, en donde nosotros debemos tener la capacidad de tener una atención adecuada, un servicio de postventa, un uso de competencias y valores para tener una relación transparente, genuina, real con el cliente, porque de eso se trata. Gestionar esa relación con el cliente significa la transparencia de haber vendido, pero haber conectado realmente a través de unas emociones. Bien. Entonces, de acuerdo a todo ese contexto que se tiene en cuenta a partir de las funciones, les pregunto, si trabaja o trabajara en el departamento de ventas, ¿qué incentivos les gustaría recibir de la empresa? Entonces, les voy a copiar por acá en el chat para que respondamos. Como qué incentivos han recibido o si son gerentes o trabajan en este departamento desde cualquier rol que les enuncié, qué incentivos han recibido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, el incentivo como tal es bonificación, que se ve reflejada Bonificación. en dinero. Y siento que es como una de las mejores, los mejores incentivos o la mejor motivación que uno tiene como vendedor, ¿sí? Porque eso te esfuerza a que es un mejor servicio, no porque estés bonificando, no, sino que encierra muchas cosas, pero entre una de las tantas es que te motiva para ganar un poquito más de lo que comúnmente ganas. Entonces, esto Bo- también te obliga a prestar un buen servicio. Bonificación en términos económicos, ¿cierto? Sí, señora. Sí, claro. De hecho, cuando nosotros pareciera que el tema económico, claro, es que lo económico conecta con la posibilidad que le da al colaborador poder lograr otras metas que se ha trazado a nivel personal, familiar, cierto, profesional, ¿sí? Entonces, no solo ancla en sí mismo el poder suplir de pronto unos gastos que tenga el colaborador, sino que ancla con todos los objetivos individuales limitados que de esta manera se pueden posibilitar. ¿Mm? Entonces, y por acá han contestado tiempo, ventas, bonificaciones, días libres, bonos de mercado, incentivos económicos, bonificaciones. Bien. ¿Qué otros beneficios han recibido? Vacaciones, viajes, Mm, reconocimientos. Buenas tardes. También hay algunos incentivos educativos, sea para uno mismo o para la familia. Incentivos educativos. ¿Qué tan importante es eso a nivel de objetivos profesionales que nos trazamos? No solamente el tener la posibilidad de ser promovidos al interior de la empresa, crecer lógicamente al interior de la empresa o ascender, sino que a través de la educación, pues esto es digamos que es un gran estímulo que nos digan que para ser promovidos realmente debemos estudiar. Tal vez de pronto se vea como nos obliga, no, ¿cierto? Esto es una posibilidad que se ancla de acuerdo a los objetivos que cada uno se plantea. Muy bien. Por acá, ascender, reconocimiento, viajes, aumento.
tiempo, bonos, incentivos económicos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Eso es, recibimos tantos beneficios de muchas maneras, ¿cierto? Y de esta forma, pues podemos evidenciar que sí o sí al interior de la empresa se necesita que dentro de esas metas y esos objetivos, e incluso dentro de esas estrategias que se trazan desde ese departamento, estén incluidos como tal los planes de formación, los planes de compensación para los colaboradores, en este caso para la fuerza de venta y todos los que representan este departamento. Muy bien. Aquí traigo a colación una siguiente cualidad importante que se integra a la estrategia y lo llamo de esa manera porque como les indiqué al principio, cada uno, aun cuando le asignen una ruta, ¿cierto? A seguir dentro de sus planes de venta, ¿sí? Cada colaborador tiene unas cualidades que las integra a su estrategia y su manera de proceder y de comercializar y de gestionar con el cliente, ¿sí? Entonces, de allí funge la importancia que a partir de todo ello, nosotros tengamos honradez en la gestión de las ventas. Y honradez significa tener el conocimiento de ese marketing mix que hoy por hoy alinea, ¿cierto? O se hace mayor énfasis hacia las 4C, ¿sí? De consumidor, coste, conveniencia y comunicación, ¿sí? Pero una base fundamental es que sí o sí necesitamos entender y tener el conocimiento de ese producto para dar claridad, ¿cierto? E informar de manera transparente las características que es en principio el cliente se puede estar fijando en lo bonito, en lo estético, en lo llamativo, en cómo huele, ¿cierto? Pero va mucho más allá. Entender que a partir de esa honradez en la gestión de las ventas significa socializarle, conectarle al cliente y decirle, este producto está construido de esta manera y casi que en este momento es nuestra oportunidad para que nosotros conectemos esos satisfactores que el cliente está esperando encontrar en ese producto. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos indagado el mercado, ¿sí? Ya lo hemos indagado para podernos presentar a ese consumidor, ¿sí? Y por eso hacemos un énfasis hoy por hoy en el consumidor, porque entendemos realmente que el cliente espera esto de este producto, por tanto, necesitamos o conectamos de una vez, identificamos unos satisfactores y los pronunciamos siempre y cuando que el producto lo tenga, ¿no? Y es lo ideal porque así lo habremos elaborado. El consumidor y potencial cliente nos aportó esa información para poder lógicamente ahora elaborar un producto. Anteriormente se producían, ¿cierto? O lo que se producía se vendía. ¿Mm? Pero hoy por hoy lo que se hace es que se elaboran productos, se construyen productos, propuestas de valor alineadas a las necesidades del cliente y a poder cumplir como tal esas expectativas. Entonces nos centramos en el consumidor, en sus preocupaciones. El coste también ancla pues y alinea con la P de precio, ¿sí? Pero el coste no solamente hoy implica el elaborar y el tener en cuenta unos insumos, unos costos directos, unos costos indirectos, sino va más allá, realmente qué implica, ¿cierto? O qué esfuerzo tiene la persona en realizar una compra a través de qué canal, qué le implica, ¿cierto? Que otros dineros incurre para ir y comprar ese producto, ¿sí? Entonces, ese coste estará ya incluido. Entonces, nosotros, desde la postura de la fuerza de ventas, desde el departamento comercial, debemos pensar en eso, ¿sí? No solamente es la elaboración del producto, sino acá hablamos desde el costo-beneficio, ¿sí? Y realmente el cliente mira eso, ¿sí? Realmente me beneficia. Y entonces cuando decimos me beneficia, de una vez conectamos, digamos que el tema de realmente conocer
una caracterización de ese producto que lo forma en sus componentes físicos y en sus componentes inherentes, que hay cosas que no vemos, pero sencillamente nosotros como vendedores debemos saber que ahí están, inherentes, pero están presentes. Y que esto, cada componente ancla con una ventaja. Y esa es la ventaja que nosotros debemos decirle al cliente, ¿sí? Y la ventaja, ¿cierto? No es, es lo que nos puede ofrecer como ese valor diferencial o la diferenciación de participar en el mercado con este producto teniendo este atributo, en vez de que la competencia tiene el mismo producto, pareciera, pero resulta que no, ¿sí? Entonces hay que empezar a revisar como todos esos factores inherentes también que se integran en cada una de estas P, desde el marketing mix y desde estas 4C que pues toman como una nueva perspectiva. En cuanto a la conveniencia, ¿cierto? También revisamos en realmente el cliente adquiere como un esfuerzo, ¿sí? ¿Qué tanto esfuerzo tiene en realizar ese producto o servicio, si le conviene ese producto o servicio, luego de hacer como tal todo ese análisis de comprar ese producto en vez de este, ¿sí? Analizar los precios, ¿sí? Porque nosotros como cliente hacemos comparación y dependiendo del tipo de cliente que seamos, pues somos de pronto complicados, hacemos ventas consultivas, hacemos, bueno, X o Y de acuerdo al comportamiento que tengamos en ese proceso de compra, ¿sí? Entonces nosotros desde la postura del mercado, de la fuerza de ventas, debemos saber es comunicar. ¿Y cómo lo comunicamos? Teniendo el conocimiento fundamental del consumidor o del cliente en este caso. Pues lo llamo consumidor porque de alguna otra manera todos tomamos esa postura en algún momento o siempre para comprar un producto o servicio y debemos tener la capacidad de entender todo lo que se nos está comunicando de un producto o servicio para poder nosotros tomar una decisión desde la postura de consumidor, pero también desde la postura del empresario, poder tomar las decisiones adecuadas para poder comunicar lo que espera el cliente. ¿De qué? De nuestra marca, de nuestro producto, de la manera en cómo nosotros llegamos a lograr, a captar esa venta, a fidelizar ese cliente. Entonces, primero captamos la venta, pero luego trabajamos por esa fidelización o casi que en el momento cero, en el paso uno, después de ese conocimiento del cliente, empezamos ya de una vez a trabajar por esa fidelización. Es lo ideal, ¿sí? Y no construir una relación a corto plazo, sino una relación a largo plazo, ¿sí? Muy importante, ¿verdad? Entonces, honradez en la gestión de tus ventas. Y aquí tenemos en esa honradez de la gestión de las ventas, pues nos lleva a pensar qué tipo de información, uno nos lleva a pensar en, en, en los canales en donde vamos a comunicar, ¿sí? Las herramientas que vamos a utilizar y las herramientas integran desde luego nuestro proceder, perdón. Acá me devuelvo. Acá, antes. Comunicación y seguridad en el servicio, antes de esa. Entonces, tener presente que a través de esas cualidades que nosotros tenemos, debemos saber comunicar y tener seguridad en el servicio, conociendo los productos o servicios de la empresa, como les indiqué ahora. Entonces, dentro de esas cualidades, nosotros alineamos con tener conocimiento acerca de el lenguaje o la manera en cómo nosotros comunicamos a través de cómo nosotros gestionamos, cómo persuadimos, cómo utilizamos esa kinesia que nos habla acerca del lenguaje corporal, de la paralingüística, la manera en cómo los procesos no semáticos también vienen a incidir en nuestras emociones desde la postura del vendedor y lógicamente desde la postura del cliente, porque allí nosotros vamos a poder entender las emociones, ¿sí? Porque nosotros no vendemos productos, sino vendemos emociones, ¿sí? Es lógico, entregamos un producto, pero ese producto debe tener o contener, o nosotros podemos lograr o tener la capacidad de poder conectar que ese producto
contenga todos esos satisfactores que realmente le generen una emoción, una satisfacción al cliente. Entonces allí surgen como tal unas preocupaciones, ¿cierto? Que tiene el cliente a partir de esa necesidad, y ese comportamiento es el que debemos entender del cliente, ¿sí? De la imagen personal de este lado y de este lado, cómo vemos a ese cliente, ¿cierto? Pero más que ello, cómo nosotros nos proyectamos, ¿cierto? Cómo nosotros nos relacionamos con el cliente, cómo nos mostramos, porque finalmente pasamos a ser embajadores de la marca, ¿sí? Pasamos a ser embajadores de esa marca, representantes, ¿cierto? Lógicamente de esos productos o servicios, y promovemos a través de nuestra imagen y de nuestro sello personal que le impregnamos a cada venta, lógicamente nuestro proceder o nuestra práctica comercial. Y la proxémica, la manera en cómo nos acercamos al cliente a través de los diferentes canales que se utilizan. Aquí, en este punto, integramos una nueva cualidad que es el conocimiento del sector, ¿sí? Puede ser puede ser el mercado de forma general, pero entender quiénes participan dentro de ese mercado, o de la manera en cómo nosotros participamos en ese mercado, si somos intermediarios, si estamos participando en un mercado industrial, si vamos a participar en un mercado internacional, gubernamental, sin ánimo de lucro, de qué manera se nos está presentando como tal todo ese mercado, y cómo nosotros podemos accionar con una práctica comercial y dependiendo del producto o servicio que vamos a promover. Entonces se necesita analizar como tal o conocer como tal todo ese sector del mercado, utilizando diferentes herramientas estratégicas, como les indiqué hace un momento, ¿sí? Para entender, analizar la situación en la que nos encontremos, el entorno IE, la competencia, las diferentes variables que interactúan en ese mercado, poder identificar nuestro mercado meta, y casi que hoy se nos prestan muchas herramientas para que nosotros podamos identificar ese mercado meta y que nosotros nos podamos anunciar a esa población, siempre hablamos de una segmentación de mercado, pero hoy se nos prestan muchas herramientas para cualificar como tal ese mercado y poder accionar de la mejor manera. ¿Listo? Y de esta forma, pues a partir de ese conocimiento del sector, poder formular los objetivos, formular estrategias, implementarlas y, como siempre, hacer control y seguimiento. Y por último, les indicaba la honradez en la gestión de tus ventas. Y esto implica que a través de los diferentes canales que se nos están prestando hoy por hoy, debemos primero que todo saber el tipo de canal que vamos a utilizar, saber qué es lo que vamos a informar conforme a la información o al feedback o a la retroalimentación que recibimos siempre del mercado mismo, de los consumidores, de la participación de los clientes, para nosotros poder establecernos, generar contenido, utilizar X, Y, Z, herramienta, red social, ¿sí? Plataforma, construir una página web. Entonces, necesitamos entender como tal realmente cómo nosotros podemos comunicar y qué herramientas podemos integrar a nuestra estrategia, y desde luego hacer un seguimiento y análisis de todas las métricas que van apareciendo. Y cuando nosotros hablamos de métricas, es que anteriormente podríamos medir, ¿sí? Y había tal vez hubo más dificultad en ese tema, o lo hay, porque en algunas empresas lo hay, cuando hoy por hoy no hay todavía sistemas de automatización o utilización de diferentes plataformas que permiten, lógicamente, optimizar los procesos de ventas, del embudo de conversión y el retorno de inversión, pero siempre van a haber unas métricas que nos van a permitir medir, y hoy por hoy pues están todos esos KPI que nos permite optimizar como tal todo ese proceso. Las tecnologías y la automatización está presente, pero hay que utilizarla de muy buena manera y saber dónde estar con el contenido adecuado y en el momento pues
adecuado. Y finalmente siempre mantener ese punto de entrenamiento y formación para que se puedan integrar o nuevo capital intelectual, ¿cierto? Personal al área de fuerza de ventas necesario para poder mantener como tal esa estrategia comercial que se quiere y que permite lógicamente lograr como tal todas las metas que se hayan planteado. Casi que todos estos elementos que se integran, que se van integrando a la estrategia, pues también deduce como tal una serie de técnicas que las abordaremos en un siguiente aula abierta de Asturias, en la próxima que nos vamos a ver, y anclaremos a las diferentes técnicas que se pueden tener en cuenta en la fuerza de ventas que de hecho se utilizan actualmente, ¿sí? Y que alinean un poco más a sistemas de cualificación y a sistemas más personalizados, a realmente entender que no construimos un producto porque sí, sino que ahora lo hacemos es pensando realmente casi de persona a persona, de cliente a cliente, y hablamos hoy por hoy de un buyer persona, ¿sí? Entonces, yo aquí les traigo en esta filimina digamos que una integración de factores o les enuncio el mix de marketing como base tradicional porque es una base que nos permite hablar como tal hoy de todo este tema de ventas, de comercialización de productos o servicios y de la existencia, ¿cierto? De un departamento comercial y de la existencia de una empresa, porque la empresa existe porque realmente se crea con el ideal de suplir necesidades que se presentan en un mercado, ¿sí? Productos o servicios, propuestas, ideas, pero siempre lo hacemos con esa finalidad. Puede ser con ánimo o sin ánimo de lucro, pero tenemos, digamos que en el momento de crear una empresa, funge como tal el ideal de conectar con el bienestar, generar un bienestar para alguien más. Y entonces esto nos permite también traer a colación el marketing digital y sea cual sea el producto o servicio que tú estés promoviendo hoy por hoy, pues tenemos que mirar qué tipo de mercado, con qué tipo de mercado estamos trabajando, cuál es la actividad económica que estamos trabajando, para asimismo revisar qué herramientas nos pueden servir, ¿sí? Depende de la población, depende de los hábitos de consumo y de la evolución de ese mismo mercado para que nosotros podamos integrar, bien sea incluso herramientas tradicionales, porque son base, incluso herramientas del marketing digital y de un RTV que nos hace entender que hoy por hoy podemos accionar en tiempo real, en este momento, saber cuántas personas interactúan con mi marca, pues eso es espectacular. Y poder recopilar esa información es laborioso luego porque con esa información, con solo un clic, recogemos mucha información, pero también sabemos o debemos saber utilizarla para mejorar o para ir de la mano con la mejora continua en nuestras estrategias, acorde a lo que nos pida el cliente, acorde a las exigencias que nos esté generando ese mercado. Pero ante todo, siempre pues que tengamos en cuenta todas estas cualidades y ante todo pues esa honradez en la gestión de tus ventas y la transparencia en la forma en cómo procedes y acciones. Entonces, vendemos emociones, no productos. Entonces, necesitamos conectar siempre con el cliente para fidelizarlo y no para ganar solamente una venta en sí misma. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sabemos que en la siguiente aula abierta de Asturias estaré abordando tipos de ventas, ¿sí? Técnicas de ventas. Entonces nos vamos a ver en una próxima oportunidad desde la coordinación de relacionamiento con el sector externo, nuestra coordinadora Laura Ortiz Rodríguez,
estará atendiendo a todo lo que tiene que ver con su asistencia y con los certificados de participación a este evento. Muchas gracias por haber asistido. Por acá también les dejo una encuesta. Por acá se las voy a pasar. A ustedes muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.